Ahora sí, pese a la incomodidad que le genera, recibiremos a Martín Rodríguez con un fuerte aplauso. ¿Cómo andás, Martín? Muy bien. Bueno, ya llegamos a esta altura del año un poco asfixiados, Sí. cansados y aburridos de discutir al peronismo discutiéndose a sí mismo. Sí, El Sí. peronismo discutiendo al peronismo, el peronismo como un tema del peronismo. sí. Ese es el... Mirá, el peronismo se discute a sí mismo mientras Milei discute los temas del peronismo, ¿no? Esa es la paradoja que esto tiene... Se ve en las redes sociales, se ve en los streamings, se ve rápido en cualquier red social, ¿no? Es agotador. Entonces, me parece que además la discusión pareciera quedar encerrada como si una especie de... La discusión sobre el ser nacional del peronismo después del fracaso, el Frente de Todos y de toda esa... cuyas cuentas además para mí se sacan con poca sinceridad, ¿no? Porque tiene responsabilidades que a veces se traspapelan un poco. Y luego queda el país, los restos del país peronista, que eso es lo que interviene Milei, que es, uno diría, con todo lo cachivache que es el gobierno, pero es la intervención más seria que tuvo la democracia sobre los cada vez más agonizantes restos de lo que fue la vieja Argentina peronista, ¿no? Es decir, ¿qué está discutiendo? Yo no quiero tomar la parte por el todo, pero si uno dice, bueno, si sintomáticamente el peronismo está discutiendo su esencia, por decir así, cuando vos ves que entre morenistas y no sé qué, que si el progresismo sí, si no, y qué sé yo, en paralelo existe una discusión en la Argentina tras las elecciones que se avanzó y que se aceleró sobre la reforma laboral, que es un tema del peronismo. Y acordate, cuando uno dice reforma laboral, recuerda los años 90, cuando dice reforma laboral, recuerda incluso el gobierno de la Alianza, la votación que denunció Álvarez la fatídica. con la guita, la represión, cuando le pegaron el tiro en el huevo a Julio Piumato. Es decir, tuvo una cantidad de cosas que son, viste, sensibles, digamos, como un huevo, pero digamos, que son importantes. Entonces, ¿dónde está el peronismo en esa ubicación, ¿no? Entonces, digo, me es más importante hoy Gerardo Martínez, aún con el recambio de la CGT, que el último, ¿no?, streamer discutiendo, no sé, su visibilidad, ¿no? O sea, me parece que ese es el problema que tiene hoy. Y lo que se está discutiendo es, bueno, Milei está, yo creo que haciendo sin entrar en el detalle en sí, porque además todavía se conocen borradores, o sea que no hay un proyecto presentado en sí, muy a lo Milei, ¿no? Que es como mostrar y sacar, poner, sacar, qué sé yo. Uno puede imaginar algunas cosas, pero Claro. la verdad que concretamente no hay ninguna información Exacto, y además precisa. con la salida de Guillermo Franco, es decir, y la nueva regeneración del gobierno a partir de nuevos interlocutores, ¿no? Que parece que Santiago Caputo volvió al ostracismo, vuelven a recuperar lugar los Menem, aparece Diego Santilli, y te diría que entre los Menem y Santilli, que además son de trayectoria peronista, son los que van a ir a negociar o los que se van a sentar con la CGT. ¿Qué espera la CGT que ocurra a partir de ese, por ahora, borrador? Lo que espera la CGT un poco siempre, y yo valoro, no importa lo que uno la valore, pero que a mí me parece valorable, que es, primero, lograr sentarse a negociar, ¿no? En esa mesa yo me siento. Claro, yo me voy a sentar. Y segundo, que es un capítulo más complejo, yo hablé con gente de la CGT, pero si querés, es una proyección, obviamente una hipótesis, que es, ¿qué es lo de mínima que defiende la CGT? Los derechos colectivos, que es donde cede en derechos individuales. Entonces vos decís, la CGT tiene miedo de que se le metan con cosas tan diversas, entre comillas, como el derecho a huelga, cosas como la regulación de las asambleas, que a veces son paro encubierto, ¿no? Te llamo a la asamblea a la 1 de la tarde, a las 11 empezamos a juntar a la gente, la asamblea terminó a las 5 de la tarde, ese día no laburó nadie, claro. ¿no? A los ojos de la patrona, y ese día no laburó nadie. Y también puede ser el aporte solidario, por ejemplo, ¿no? Es decir, la caja, también de los sindicatos. Entonces, muy al estilo años 90, ¿no? Sobre eso escribió bastante, tiene cosas muy interesantes Sebastián Echemendi, que es, bueno, la defensa de los derechos colectivos y la defensa de la estructura sindical en tiempos de vacas flacas, por sobre el avance, como ocurrió en los 90, que empezaron, por ejemplo, las empresas tercerizadas, y muchos sindicatos se enganchaban con las terciarizaciones, etcétera, ¿no? Pero digamos, con ceder terreno. O sea, la CGT sabe que una negociación, como siempre se dice, o no sé si siempre se dice, pero es el triunfo de las partes y también la derrota de las partes, ¿no? Todos ceden algo. Bueno, ¿qué hará una buena negociación, nadie terminó muy contento. Claro, exacto. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué hará el gobierno? ¿Va por todo envalentonado, qué sé yo? O, como se dice, estructura una negociación, pone interlocutores
accesibles para el peronismo. Santilli tiene fotos en los cumpleaños de Cafiero, no es que es un peronista porque él lo dice, ¿no? Y los Menem ni hablar. Y bueno, y están en esa negociación. Martín, vuelvo un paso para atrás. ¿Dirías que dale, metele, porque yo el otro día te dije, viste, que a veces me no, dijeron que era larguero, no, estoy por favor, escúchame, a mí me encanta. Cosas así. ¿Dirías que el peronismo se discute a sí mismo y no discute otra cosa por una cosa así medio megalómana, egomaníaca, casi masturbatoria, o porque en realidad sobre los temas que hay que plantear discusiones no tiene mucho para decir? O, perdón, te planteo una tercera opción, que es las negras también juegan y el gobierno encerró al peronismo a que discuta, digamos, una parcela muy chiquita de la discusión pública. Es como una verdad en capas, ¿no? Por un lado, el peronismo tiene esa cosa como que pareciera conjugar ahora el derecho a ser peronista, ¿no? Un montón de jóvenes o un montón de gente que quiere ser peronista, ¿no? Que como si fuese una oferta de identidades, ¿no? En esta era de las identidades, ¿no? Tenés la marcha del orgullo gay, la marcha del orgullo peronista, la marcha de no sé qué, o sea, quiero tener mi derecho a ser peronista, ¿no? Una discusión de esencia, de identidad. Entonces, esa parte la correría. Es que es la parte a veces donde queda agarrado un poco, ¿no? Los canales, las redes, ¿no? Como la impostura, ¿no? La sobreactuación, la fe del converso. ¿Viste? Toda una etapa inmadura que ocupa mucho espacio. Sí, por la que todos pasamos en algún momento también. Todo. Viste que ahora, no hay ¿viste? Ahora quieren bautizar en vivo a los chicos. ¿Viste? Podés orar en silencio. ¿Viste? Tu fe no es necesario televisarla. Bueno, hay algo de esta era como, ¿viste? Te da ganas de recuperar el viejo pudor del siglo XX, ¿viste? Que bueno, entrabas a la habitación de tu abuela, ¿viste? Ahora la habitación de tu abuela queda en el balcón. Se streamea. Claro, ¿viste? O sea, todo es, bueno. Algo de eso hay que correrlo. Para mí hay algo que es como si hubiese un liderazgo peronista, cosa que para mí hoy ni hay, diría silencio, ya está. No sé quiénes son, no sé qué, la discusión entre los streamers y los intendentes, nada. No hay nada ahí. Sí. No hay nada ahí. O sea, es como argentinos a las cosas. Y no nombre más al peronismo, no nombren en vano. No nombren en vano el peronismo, no nombren más. Sí hay gente con responsabilidades directas sobre consecuencias, o sobre acciones que van a tener consecuencias. Entonces, por eso digo, la CGT claro, acaba de cambiar las autoridades, el gobierno que acaba de cambiar los interlocutores, se encaminan a discutir la nueva perspectiva de los derechos laborales, con sus vicios, porque es, por ejemplo, la reforma laboral, ya incluso lo que metieron en la ley bases, no es automático, no es que genera nuevo empleo de calidad, más formalización. Entonces no va a pasar eso, ¿no? O sea, hay gente que lo dice, que sabe, que estudia eso, y bueno, no va a pasar exactamente eso. Pero también es verdad que tenía que haber una reforma laboral o que tenía que entrar en discusión, es decir, un país que tiene ese nivel de informalidad. Ahora, también, ¿viste? Es como tenemos yo ya leí un artículo muy bueno de Sebastián Carasay, que para mí uno de los mejores intelectuales, que decía, la discusión argentina es como... ¿Dónde lo leíste, Martín? Perdón. En un librito que salió, una compilación, pero él tenía una cosa que decía, sí, muy trucho, ¿no? Porque no cito, pero bueno. No, para saber. Sí. Pero bueno, busquen a Carasay, que es un genio. Y el tipo decía, la discusión situada en la política argentina como en tiempos de guerra, que no admite nunca, bajo ningún aspecto, capacidades de negociación. Entonces, para mí, hoy hay que acompañar a los que negocian, no hay que acompañar a los que resisten frente a su espejo. Bien. ¿No? Entonces, esta CGT, te guste, no, lo que quieras, bueno, es parte de la Argentina, defiende trabajadores bajo convenio, no hay que perder trabajo. O sea, se supone que la nueva ley es para meter más trabajadores bajo convenio. Si no se puede discutir un sistema previsional sin discutir también cómo están, bajo qué niveles de informalidad está el trabajo en la Argentina, ¿no? Pues esto está roto en el mundo, no es que se rompió solo acá. Pero entonces, ¿quién aporta ese sistema previsional? Claro, esa es la parte, digamos, que uno dice, bueno, quiero ver dónde están ubicadas las responsabilidades en la discusión política argentina. Entonces veo un peronismo virtual, ¿no? Cristina, que se reúne con economistas, que me parece bien, que todo se reúne con todo el mundo, pero emiten un documento. ¿Desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Desde cuál? De hecho, tan así que quedó en la provincia de Buenos Aires, lugar importante para el peronismo, bueno, el valor de los intendentes en la elección, que es el tema que también está de fondo. Que en teoría ganaron el 7 y perdieron el 26. Pero, claro, pero en la discusión la doble responsabilidad. Claro, que si el 7 no y que si no sé qué, bueno, vos decís, pero es una discusión sobre los que tienen, es decir, no es una discusión, hay que mirar ese resultado a la luz
de quienes tienen responsabilidades y gestionan y hacen, en muchos casos, malabares, ¿no? Vuelvo a la reforma laboral, perdón, pero Dale. sospecho que va a ser la discusión del verano, digamos, ¿no? Por lo menos el gobierno había insinuado que iba a convocar extraordinarias y que uno de los temas que se iba a discutir en extraordinarias, no sé si en diciembre, en enero, en febrero, después del 10 con la nueva composición, iba a ser la reforma laboral. Y acá yo le preguntaba mucho a Mati Museche, y más allá del proyecto, el dictamen que lleve el gobierno, el peronismo, los peronismos, algún peronista está presentando otro proyecto, o la posición es defensiva, de decir hacia donde quiera avanzar Milei no. ¿El peronismo propone avanzar hacia otro lado? ¿Algún peronista propone avanzar hacia otro lado? ¿O simplemente es una defensa del lado hacia donde quiere avanzar Milei? ¿Se entiende lo que pregunté? Sí, no, clarísimo. No podría responderte porque esa respuesta implicaría algún grado de información que por lo pronto no tengo. Sí entiendo que la CGT va evaluando sobre el proyecto concreto, o va a evaluar sobre el proyecto concreto del gobierno y va a plantear la negociación sobre eso. Y creo que va a tener un esquema que es lo que te había dicho antes. Es decir, hay cosas que, tal vez el banco de horas lo van a ceder, tal vez algunas cuestiones de vacaciones las van a ceder, tal vez una baja en el aporte solidario. Es decir, hay cosas en el aporte solidario que pasaría a ser ya no una retención del empleador, sino una decisión del empleado, cosa que la CGT mira que en Brasil eso hizo que baje mucho también la recaudación, o digamos, los aportes para los sindicatos. Yo creo que el gobierno, más allá de los objetivos, tipo decir, vamos a hacer una reforma laboral que va a generar tal impacto en el empleo en Argentina, que ponerle que eso, casi todos los que saben dicen no va a ocurrir y probablemente no ocurra. Claro, ¿qué está mirando el gobierno? El gobierno está mirando dar la señal de que golpea el poder sindical, que es una señal ideológica clara, de que el gobierno, en vistas al tipo de capitalismo y de relaciones laborales y de economía, de mercado, que imagina, hace retroceder el poder sindical en la Argentina, que es un país de una tradición y de un gran poder. Y eso yo creo que es en el fondo busca un mensaje más que un resultado de tal o cual tasa de formalidad. Busca ese mensaje. Y eso se logró en lugares concretos, se va logrando. Te doy un ejemplo. Conozco trabajadores de Volkswagen, en la zona norte, ¿no? De Pacheco, todo por ahí. Bueno, visión de un trabajador de hace unos años. El gerente de recursos humanos iba a buscar agua al el coso, a servirse agua y le pedía permiso al delegado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si o iba a dar un aviso y hablaba con el delegado primero. Bueno, hoy, a los ojos de muchos trabajadores, dicen, la empresa le hizo un golpe de Estado al sindicato, lo hizo retroceder muchísimo, ¿no? Es decir, el cambio de época significó un cambio en las relaciones de fuerza adentro de una empresa. No es menor. Es decir, el gerente de recursos humanos tiene de nuevo un peso mayor y no es el súbdito o el temeroso empleado que le pregunta al delegado si puede hacer tal o cual cosa. Entiendo. Esas son cosas que van cambiando y que cambian el clima, ¿no? Aprovecho que estás para preguntarte algo que quizás sea un ladrillazo, si es así te pido disculpas. ¿Qué pasó con el peronismo las otras veces del retorno de la democracia que se discutió reforma laboral o que los distintos gobiernos decidieron dar un golpe al poder Lo que pasa sindical? Es que con Menem, que fue un gobierno peronista... El peronismo acompañó esa reforma laboral, claro. Se hizo. Con De la Rúa fue un poco su ocaso, pero el ocaso, diríamos, metodológico, porque fue cuando con los fondos reservados a la CIDE se pagaron los votos, ¿no? Cuando dijeron, yo tengo la Banelco para los senadores peronistas. Bien. ¿No? Una vez entrevisté a un tipo, no lo quiero mandar al frente, que ahora posa de sandinista, zurdo, pero un día dije, todos nos preguntábamos por los que votaron abrochados, ¿no? Le digo, pero también los que votaron gratis. Yo decía, ¿no? Porque hubo gente que la votó esa reforma laboral. Claro, bueno. No lo mando al frente porque ahora usa barba y, no sé, se pasea en jeep por Managua, pero en ese momento... No importa. Alma de buchón no tengo. Ni siquiera con gente así, pero... Yo soy muy chuma. Después te lo digo. Fuera del aire te lo digo, pero no me quemes. y bueno, y entonces después no hubo demasiada discusión. Porque bueno, después... Con Menem también los sindicatos mantuvieron su poder colectivo entre lo que pudieron, y luego en los años de recuperación económica vino obviamente un aprovechamiento, sobre todo por los efectos post-convertibilidad. Después con Macri
Había una discusión, pero siempre estaba Pero muy... ni claro. lo intentó Macri, ¿no? No. Macri conocía mucho el mundo sindical. Claro. O sea, Por Socma, digamos. por Socman. O sea, Franco Macri era amigo de los sindicalistas. Era amigo de sindicalistas. Tenía buen vínculo con el mundo sindical. Claro. De hecho, cuando uno No conversa... digo que era amigo de ATE, Lista Violeta, pero era amigo de los sindicatos fuertes de la industria. No, y es una analogía rara, como en términos sanitarios hay algo de la buena gestión de la pandemia que es evitar resultados que no se vieron. Sí. Bueno, podemos aplicar un criterio similar, decir, bueno, Macri no avanzó en todos los sentidos que hubiera querido justamente porque había una organización sindical que se lo impedía. Pero ¿no? vos sabés que hay quilombo. Vos decís reforma previsional, reforma laboral y, digamos, ¿no? Jubilados. Y vos sabés que hay quilombo. Vos sabés que va a haber quilombo. O sea, sabés que es un tema complicado, porque no es fácil de cambiar. Y a veces para mí se discute con sobre expectativas. O sea, vendría bien cambiar, no sé, las cargas sobre ciertas pymes. O sea, hay como un montón de cosas que quienes saben. Yo ni siquiera no quiero dar demasiada opinión. Me parece bien que se discuta. Me parece bien que se discuta, me parece que se va a perder mucho y se puede defender mucho. ¿Viste? Yo, mi hipótesis sobre el gobierno de Milei es que sobrevivan 4 cosas, ¿viste? Que sobreviva la clase media. La clase media, la CGT, la Constitución Nacional y la Iglesia Católica. Si vos Católica. llegás al otro lado de la orilla y tenés a 4 mojadas, hechas mierda como estén, pero están paradas, la Argentina sobrevive, porque son columnas de la Argentina. Me interesa esta idea, Martín, de acompañar a los que negocian y no simplemente enunciar desde una fuerza identitaria. Me pienso, obviamente, en la CGT y pienso, en segunda instancia o en primera instancia, en los gobernadores. Sí, claro. ¿En qué anda ese vínculo entre gobernadores? ¿En qué anda ese vínculo entre los gobernadores y la posibilidad o la aspiración de tener alguna representación nacional? ¿En qué anda el vínculo entre gobernadores y CGT? ¿Entre gobernadores y gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno va a establecer un vínculo con los gobernadores a partir primero de la nueva composición del Senado, que ahí van a meter mano, y creo que va a ser la discusión sobre la obra pública. Que tiene una visión un poco, sí, parecida a la de Macri, ¿no? Como una cosa más mixta, de privados y qué sé yo. Pero también, ¿no? O sea, todas las agendas que vienen, algunas, en este caso para el gobierno, también se viene la agenda de la obra pública. Y ahí van a estar los gobernadores sentados en esa discusión. Es decir, ¿vuelve la obra pública? Algo tiene que pasar. La gente, viste, como decir, llamar de mantenimiento. Algo tiene que pasar. Obviamente se ve, vos por ejemplo, la actividad en la construcción es la más baja en 20 años. Y es un tema que al gobierno le interesa porque de hecho el modelo, viste, que con ese fondo, ahora no me sale la palabra, estoy bastante boludo porque dormí poco, pero viste el modelo, digamos, que no tiene ese aporte para cese de actividad, algo así, que tiene el modelo de la UOCRA, el convenio de la UOCRA. Sí. Obviamente el gobierno siempre lo miró con buenos ojos, pero obviamente que está muy adaptado a la modalidad de trabajo, que a veces es medio estacional, de los trabajadores de la industria. Imagínate, sin obra pública, con el crédito que va y viene y con la actividad económica en baja, la construcción está complicada. Bueno, pero la obra pública es un tema de discusión con los nuevos gobernadores. ¿Cómo llegan los gobernadores? Llegan golpeados. Y sí, claro. Quisieron armar su CGT, que era Provincias Unidas, sobre todo en la zona núcleo, y perdieron como en la guerra. Terrible. Terrible. Entonces, eso también, ¿viste? Pero era para qué eso también. ¿Viste? Porque uno dice, no, de ahí va a salir el gran partido del centro. A mí me encantaría, ¿viste? Con tal de salirnos de esta discusión de tarados que a veces tiene el peronismo. Pero perdieron. Y No era pasó. para negociar esto. Era para negociar la agenda que venía. Es una agenda, bueno, que se le va a complicar, ¿no? Digamos, quedó debilitado el cordobesismo, quedó debilitado... ya no hablamos de peronismo, hablamos de los gobernadores. De Nacho Torres, ¿viste? Que todos fueron de vuelta. Sí, lo que no quita que uno va a los casos concretos, que Puyaro, que Nacho Torres o que el propio Yarlora, cuando tengan que revalidar sus mandatos provinciales, por ahí si les ganan. doblan, ganan. Sí, por ahí ganan. No, si en lugar de... Porque el problema que tienen es cuando se nacionaliza. Es que ese es el tema de la política argentina. Por eso digo lo del peronismo. O sea, está perdiendo la capacidad de ser un partido nacional. Entonces decir, bueno, el Partido Nacional terminó siendo el antikirchnerismo regulado por Milei. Bueno, Milei tiene el desafío de hacer de nuevo crecer la economía, porque en última instancia lo que genera empleo no es una reforma laboral, no es que la economía ve para arriba, y en todo caso después esa reforma mejora o lo que sea. Sí, que crezca la torta. Claro, que crezca. Entonces, ¿cómo va a crecer la economía? Es la pregunta para mí del gobierno, que es la más difícil de responder. Esa es la pregunta que tiene el gobierno. Después, sobre el campo opositor, bueno, yo no sé quién tiene cualquiera que tenga hoy, no, tengo el plan alternativo de reforma laboral, muere, ¿no? Puede ser un plan testimonial. Lo importante es que está discutiendo la CGT. La CGT
armó un nuevo triunvirato. A mí me gusta mucho el del seguro. Me parece un tipo interesante, pero tiene el del vidrio. Tiene un Jorge Sola. Sí, Jorge Sola, un tipo bastante inteligente, muy brillante, pese a que es una actividad tan rara, o tan, yo qué sé. Y después está el del vidrio, está el camionero. Falta un poquito de economía popular, pero no por la economía popular en sí, sino por marcar o señalar que la CGT también ha mirado el campo de la informalidad. Vos tenés en el registro de economía popular 5 millones de tipos. Vos tenés, no sé, millones de monotributistas, bueno, entonces, bueno, porque tenés registrado, tenés 10 palos, 10 millones de personas, más o menos, de las cuales 3 y pico son estatales, con lo cual tenés 6 y pico, se tira un número así medio al azar, serían 6 y pico son de trabajadores del sector privado. Toda la otra masa laboral es informal, está en otro lado, ¿no? Entonces somos todos, ¿no? Uno habla, una vez fui a Crónica de hablar de cómo los de rap y la información. Y en un momento digo, yo creo que hago lo mismo. Claro, claro. ¿Viste? Somos todos monotributrices, ¿viste? Misma. Claro. Y bueno, ¿viste? Y la CGT echó una mirada sobre eso. Fíjate que la relación con la CETEP y con la UTEP, con esa herramienta de la economía popular, que suena romántico, pero en la inscripción de la economía popular hay un montón de actividades que tienen que ver con la informalidad. Lo que pasa es que están vistas por ahí con otros ojos, pero que era eso, y la CGT acompañó. Vos pensás cosas en los 90 era claro que, por ejemplo, la CGT de Daer versus la de Moyano. Uh-huh. Moyano tenía Piumato, estaba Palacios, y tenía un vínculo vía la CCC y vía la CTA, con la que también, ¿no? Era muy amigo el Tano de Genaro, que un dirigente muy importante también, una persona olvidada para mí injustamente, que eran tipos que habían dado lugar a los trabajadores desempleados, ¿no? Que en Argentina, fíjate, ¿no? El trabajador desempleado, que es una categoría rara, interesante. Y la CGT más CGT de Esmata, todo no. Estaba más cerrada a cualquier expresión social. Bueno, en los últimos 10 años, 12 años, cambió. El vínculo de un Andrés Rodríguez, ¿A base de qué Gerardo cambió? Martínez, de comprensión y para mí la cuña del Papa. El vínculo con los informales a través de la herramienta de la UTEP. Entonces, digo, vos ves la marcha por la emergencia social de 2016, a la que va el gringo Castro, un tipo, un 10 puntos, ¿no? Una persona noble como poca. Y marchaba la UPCN, el sindicato más importante de estatales, muy fuerte, con Andrés Rodríguez, y marchaban, y estaban ahí y le ponían gente en la calle. Eso no hubiera pasado, eso pasó en los 90. En los 90 se cerraron a la negociación. Pero no emito juicio de valor. No, está claro. Sino que todos esos movimientos que fueron pasando. Capaz que en esta nueva composición de la CGT hay un cierre un poquito más corporativo, más de autodefensa, ¿no? Puede haber eso. Mismo Jorge Sola tiene vínculo con la economía, con los sectores, digamos, de los movimientos sociales. Sí, con el peronismo streamer también. Ya sé, imagino. Es que es todo, es un poco. No, y él comunica también, digamos, es una persona que muy da hábil. notas, que sale, es que muy habla bien, sí. Exactamente. No sos muy optimista cuando te suelo hacer estas preguntas, pero para tratar de encontrar algún atisbo de salida por arriba de este laberinto, porque lo que se ve venir con la CGT, con los gobernadores y con un peronismo más identitario, es una tensión manifiesta entre justamente los que negocian y los que simplemente sostienen una identidad que tampoco me parece menor, digamos, ¿no? Como quizás no ponerla al frente de todo. Claro, pero, eso ocupa mucho espacio. Claro, ocupa mucho espacio. Bueno, ¿y entonces qué, no? Porque se vienen 3 meses de acusaciones de traiciones, de vendidos, después se reconoce el laburo de Jalil y Jaldo cuando ganan las elecciones simplemente para ir en detrimento de Axel, pese a que se morían de ganas de arreglar con Milei. Como un laberinto del que cada vez pareciera estar como un poco más yo cómo lo embrincado. resuelve la política no lo sé. No lo sé y casi que siempre lo va a resolver. Ni tenés la expectativa. No tengo ninguna expectativa. Yo por eso, digo, antes de venir acá, tomé el trabajo de hablar con personas que estaban involucradas en la posible negociación, que además está negociando entrar a la negociación la CGT. Quiero sentarme en esa mesa. Claro. Eso también es un tema. Se va a sentar. Pero digo, también es un tema, ¿no? Es decir, la CGT, que es un poder que a veces no está como visibilizado en toda su dimensión, ¿no? Es decir, tiene como no tiene tanta impronta de izquierda, tiene como una narrativa más opaca, más diluida. Pero fíjate cosas, ¿no? Que en el año 77, una persona que estaba siendo torturada dejó de ser torturada en un segundo por un boicot que hace Luz y Fuerza. Y Luz y Fuerza hace boicot en el año 77, tras unos despidos y varias detenciones, finalmente un desaparecido es ni más ni menos que Oscar Smith, Oscar el Gato Smith, un dirigente de Luz y Fuerza. El poder sindical en Argentina es muy importante. Por supuesto, estamos en una etapa del siglo XXI, hay
hay también una homologación en la visión de mucha parte de la gente que ve en los sindicatos caja, mafia, a veces los sindicalistas, o sea, la mayoría no son oficina anticorrupción caminando, tienen su opacidad, tienen quilombos, comunican como el culo, ¿viste? Hay un montón de problemas ahí. Pero bueno, mirando el conjunto, y no mirando en detalle, mirando el conjunto, yo preservaría ese poder y lo preservaría pensando que también la Argentina en algún momento rebota y sale de esto. ¿No? Yo creo que los trabajadores tienen derechos. Bueno, veremos qué pasa en esa negociación. Martín, nos volveremos a ver una vez, me dijo Felipe Boeto antes de que termine el año. Yo creo que en menos tiempo. En menos tiempo. Así que sí. Nos queda el difícil desafío de alguna forma, cerrar el año, repasar el año, remontarnos a las discusiones que estábamos teniendo en marzo, en abril, que ya parece que fue hace 2 décadas. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó en el medio. Sí. Impresionante. ¿Qué año, eh? Otro más. Un nuevo papa. Un nuevo papa, exactamente. Y nos tomaremos seguramente 2 o 3 meses para desafixiarnos de esta discusión y volver en marzo. A pagar. Exactamente, a pagar. Mientras tanto, por lo menos Boca está ganando, amigo. ¿Viste eso? Y eso no es pesimista. menor. No es menor. Y eso no es menor. Paredes. Eso no es menor. Sí, Paredes lo cambió todo. Paredes organizó todo. Amigos, como siempre, un placer conversar con Martín Rodríguez acá al aire en Gelatina. Se hicieron las 4 de la tarde, no me di cuenta. Ya arranca Qué Olor con Noelia Custodio y con Charo López. Yo tengo que cerrar el programa diciéndoles 2 cosas. 2 cosas que no son menores. La primera es que Tulipán acompaña el deseo con cuidado y diversión. Sus productos, preservativos, lubricantes, juguetes y accesorios que acá hemos conocido e incluso disfrutado en la intimidad, están pensados para disfrutar, explorar y elegir con conciencia, porque donde hay humor hay confianza, donde hay confianza hay juego y donde hay juego está Tulipán. Solos, pero no solitarios. Tulipán, el deseo también se disfruta con conciencia. Así que gracias a nuestros amigos de Tulipán, que además estarán presentes el 19 de diciembre en Argentinos Juniors. ¿Me puedo ir, querido Teo Huguet? Cerré, cumplí. Querida Flor Fresa, hasta mañana. Lo mismo para vos, Ayrton. Lo mismo para Teo, para Nehuencio Ane, para Yana Yesa y para Sofi de Brea. Gracias, Martín Rodríguez. Nos veremos, sospecho que en 15 días, no mucho más, porque el año ya se va. Se quedan con Qué Olor hasta las 6 de la tarde. Nosotros nos reencontramos mañana a la 1, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo me atolondré con